Un saludo y un abrazo fraterno a todos mis hermanos y a todas las familias que están en casa. Les sigo recomendando que si sale de casa no olvide llevar su cubrebocas y úselo correctamente. Nunca se lleve las manos a la cara sin habérselas lavado antes, ya sea con jabón o con gel antibacterial. Cuídense, mis hermanos y hermanas. La gente se sigue contagiando y la gente se sigue muriendo. Ya llevamos más de 70,000 muertitos debido a la plaga en México y los que faltan. Pero yo creo que en esa estadística de muertitos no está usted ni yo, pero hay que cuidarnos. Pero también hay que cuidarse espiritualmente. No dejen de leer la Biblia, no dejen de orar y no dejen de alabar y adorar a Dios un rato, todos los días. Y ahora prepare su corazón para recibir la palabra que Dios puso en mi corazón, compartir con ustedes. El tema es cómo edificar a mi familia, cómo edificar a tu familia que está ahí en casa. Señor, en esta hora, en el nombre de Jesús, oro a ti para suplicarte que me uses como ese instrumento para hacer llegar tu palabra a tus hijos. Estamos bajo estas circunstancias de la plaga, Señor, y hoy tenemos que predicar de esta manera y hacer llegar la prédica o la enseñanza a tus hijos que están en casa. Y clamo a ti, Señor, porque esta palabra les pueda servir para que cada uno de ellos, a pesar de que no nos estamos congregando, puedan entender lo importante que es leer la Biblia, llenarse de esa sabiduría y aplicar esa sabiduría en su conducta de papá, en la conducta de mamá, en la conducta de los hijos, en cumplir con sus deberes, para que sean edificados y no sean destruidos por el diablo que anda como león rugiente, buscando de qué manera destruir a las familias. Oro a ti, Señor, para que protejas a cada familia de Chinconcuad, del Rosario, que protejas a cada familia de este centro cristiano de Chilpan, y que protejas a todas aquellas familias que reciben este mensaje por este medio, y que les ministres con tu Espíritu Santo de tal manera que cada uno de ellos tenga en su corazón el querer como el hacer por tu buena voluntad, el orar diario y el leer la Biblia diario y creer en lo que están leyendo y aplicar lo que están leyendo. Ayúdales a cada uno de ellos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues el tema es cómo edificar a mi familia. En caso de ser casados y tener hijos, el tema es cómo cuidar o edificar mi familia, y todos tienen que colaborar. Obviamente que la responsabilidad le corresponde a los padres, a papá y a mamá, pero los hijos ya deben y pueden aportar algo para edificar o cuidar la familia, para que no sea destruida. En caso de que usted busque la ayuda para salvar o restaurar su familia o matrimonio, le voy a recomendar que esté usted atento a este mensaje, y al final vamos a orar para que Dios nos ayude a edificar a la familia o restaurar familias. Al final vamos a estar orando, pero también si usted tiene necesidad de consejería para resolver algún problema familiar, si está en peligro su familia, si tiene problemas que lo están llevando a pensar hasta en el divorcio y usted no quiere eso, yo le animo a que se comunique con nosotros y le podemos dar una cita o le podemos atender aún hasta por teléfono. Le podemos dar el consejo de Dios, no nuestro consejo, el consejo que usted necesita para corregir y para edificar su familia. Muchas veces, debido a que no buscamos la ayuda, vemos los problemas familiares como algo que no tiene solución. Pero cuando usted busca el consejo, especialmente consejo de alguien que le pueda dar consejos sabios de la Biblia, usted va a mirar las cosas de otra manera, y usted va a recibir un consejo que ha de servir para edificar o restaurar su vida. Háblenos, estamos para servir.
En mi caso, yo le dije: Dios, si tú restauras mi vida y mi familia, yo te voy a servir toda mi vida y voy a ayudar a esos matrimonios que tienen problemas. Y aquí estoy para servir a usted y a Dios. El objetivo de este tema es ser sabios y prudentes. Y lo vamos a basar en Proverbios 24, versículo 3, que dice: con sabiduría se edificará la casa y con prudencia se afirmará. Muere el rey David y ocupa su lugar su hijo Salomón. Y una noche se le apareció Dios en sueños y le dijo: pide lo que quieras que yo te dé. Y Salomón pidió sabiduría. Y esto que pidió le agradó a Dios. Y Dios le dio sabiduría como a ningún otro rey. Y no solo le dio sabiduría, también le dio fama y riquezas. Por lo cual él fue el que dijo: mejor es la sabiduría que las armas de guerra. Con justa razón lo dijo él, porque él miró la bendición que Dios le dio, el poder que Dios le dio cuando pidió sabiduría. Y él mismo dijo con justa razón, repito, en Eclesiastés 9:18, mejor es la sabiduría que las armas de guerra. Y fue el rey Salomón el que construyó el primer templo en Jerusalén. Y el rey Salomón construyó su casa y tardó unos 13 años en construirla. Y también construyó otros edificios importantes en Jerusalén. Con pleno conocimiento de lo que se necesita para edificar una casa, dice en este proverbio base de este tema que con sabiduría y prudencia se edifica la casa. Los mismos elementos que se necesitan para edificar una casa se necesitan para edificar a una familia o cuidar que una familia no se destruya. Dos materiales o elementos insustituibles: sabiduría y prudencia, la cual deberán de tener todos los miembros de una familia. Y para tenerla necesitan leer la Biblia todos, papá, mamá. Y para tenerla los hijos tienen que estar leyendo la Biblia todos los días. Y digo todos los miembros de la familia, porque cada uno tiene que poner de su parte para que la familia no se destruya. Si la familia se forma de dos recién casados, pues cada quien tiene que poner de su parte lo que sea necesario para que su familia no sea destruida o no se caiga. A veces a los matrimonios o a aquellas parejas que discipulamos para que llegaran al matrimonio, lo que les recomendamos de inmediato es: la Biblia va a ser su libro de cabecera. La Biblia tiene que ser insustituible, tienen que leer todos los días, tanto el esposo como la esposa. ¿Para qué? Para que se llenen de sabiduría y apliquen esa sabiduría en su relación matrimonial, y de esa manera no dejar que los problemas destruyan su matrimonio o que no se caiga su casa. Ahora, en el caso de que si ya hay hijos, pues estos también pueden y deben de aportar lo que les corresponde para que la familia esté edificada, para que no se les caiga la casa o sean parte de las estadísticas de familias destruidas. Tanto el hombre como la mujer tienen estos dos elementos de ser sabios y prudentes y enseñar a sus hijos a ser sabios y prudentes, pero no con la sabiduría y prudencia propia de cada quien, sino con la sabiduría y prudencia bíblica. De esa forma se evitarán los reproches los unos a los otros del por qué se han de hacer las cosas como tú quieres. La esposa le dice al esposo, y el esposo le puede decir le dice a la esposa: ¿por qué se han de hacer las cosas como tú quieres? O los hijos les pueden decir a los papás: ¿por qué se han de hacer las cosas como ustedes quieren? Y los papás le pueden decir a los hijos: ¿y por qué se han de hacer las cosas como ustedes quieren? Para evitar eso,
No se harán las cosas como cada quien quiera, ni como quiere el esposo, ni como quiere la esposa, ni como quieren los hijos. Las cosas se van a hacer como Dios dice en la Biblia. La Biblia dice en Proverbios 3, versículo 7, no seas sabio en tu propia opinión, teme a Dios y apártate del mal. La palabra temer a Dios significa obedecer a Dios. Entonces lo podríamos leer de esta manera: no seas sabio en tu propia opinión, obedece a Dios y apártate del mal. No ser sabios en nuestra propia opinión significa no hacer las cosas como cada quien quiera, sino de acuerdo a la Biblia, de acuerdo a la palabra del Señor. Por ello termina el verso diciendo: teme a Dios, obedece a Dios y apártate del mal. No ser sabios en la propia opinión implica arrepentirse si es necesario, apartándose de cualquier pecado que tenga cada miembro de la familia. Porque no falta que algún miembro de la familia tenga algún pecado y no lo quiere dejar, pues ese pecado está poniendo en peligro a esa familia. Ese pecado, en lugar de traer bendición a la familia, trae maldición. En los casos de aquellos que no se corrigen, a pesar de que conocen la palabra de Dios, esos son los sabios en su propia opinión y necios ante los ojos de Dios. Los que no hacen caso, los que no se corrigen, esos son los sabios en su propia opinión. Entre los mandamientos de Dios, entre los mandamientos que Dios le dio al pueblo de Israel, están los deberes y comportamientos que corresponden a cada miembro de una familia. La Biblia nos dice claramente qué le corresponde hacer a la esposa. La Biblia dice claramente lo que le corresponde hacer al esposo. La Biblia dice claramente lo que le corresponde hacer a las hijas. La Biblia dice claramente lo que le corresponde hacer a los hijos para que su familia esté bien y nunca sea destruida y siempre estén llegando las bendiciones a su vida. Las bendiciones no llegan si alguien está actuando sabiamente en su propia opinión. Las bendiciones no llegan si alguien está de terco y de necio y no deja algún pecado. Dios le dio al pueblo de Israel, a través de los mandamientos, los deberes que le corresponden a cada quien. En el libro de Deuteronomio, capítulo 4, del 5 al 6, dice Dios: mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos, como el Señor mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra, en la cual entráis para tomar posesión de ella. Guardadlos pues y ponerlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. De nada les servirían los mandamientos a nadie si no se tomaban como su forma de vivir. Dios les dijo: pónganlos en práctica, porque esta es su sabiduría e inteligencia, para que sean reconocidos como un pueblo sabio y entendido. El principio bíblico que demuestra que un papá o mamá o hijo o hija es sabia no son sus amplios conocimientos bíblicos o sus estudios seculares o su tiempo de que son cristianos o que llevan como cristianos. Es su obediencia a Dios. No hay otra forma de mostrar que usted y yo somos sabios y estamos aplicando esa sabiduría para cuidar que nuestra familia esté bien. Dice Proverbios 12, versículo 15: el camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece el consejo es sabio. La mujer sabia u hombre sabio, repito, no es el que tiene muchos conocimientos o el que tiene más tiempo de ser cristiano, es el que obedece a Dios
De esa forma colabora para que la familia esté bien edificada. Dice la Biblia en Proverbios 14:1 que la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos, ¿qué hace? La derriba. La sabia, la que actúa de acuerdo a la Biblia. Y esto aplica también para los varones y también aplica para los varones jóvenes, para las jovencitas y para todos los miembros de una familia. Los sabios edifican. ¿Y quiénes son los sabios? Los que obedecen el consejo de Dios. Los que obedecen lo que Dios dice. Los que no obedecen son los necios, los tercos, los infatuados, los impíos. Y esos son los que destruyen la familia, los que no hacen caso de lo que Dios les dice, lo que Dios nos dice a usted y a mí como familia. Es para nuestro bien, es para que no suframos, pero a veces no hacemos caso, algunos, y eso trae problemas aún en familias que son cristianas, aún en familias bautizadas, aún en familias que tienen dones del Espíritu Santo, aún en familias que hicieron pactos delante de Dios. Hay problemas, ¿por qué? Porque no hacen caso de lo que Dios les dice por medio de su palabra. Dice el libro de Proverbios 1:7 que el principio de la sabiduría es el obedecer a Dios. Los necios desprecian la sabiduría y la enseñanza. Así se edifica una casa, con la sabiduría de Dios, siendo obedientes a su palabra. Y así estoy terminando este primer punto acerca de cómo cuidar de mi familia o mi casa, siendo obedientes a la palabra del Señor, leyendo la palabra de Dios, oyendo la palabra de Dios y poniendo en práctica la palabra del Señor. El poner en práctica la palabra de Dios es la evidencia de que usted y yo somos sabios. El poner en práctica la palabra de Dios es la evidencia de que la esposa es sabia. El poner en práctica la palabra de Dios es la evidencia de que los hijos son sabios. El poner en práctica la palabra de Dios es la evidencia de que papá es sabio. Este elemento es insustituible para la edificación de una familia, para cuidar de que la familia no sea destruida. Leer la Biblia, oír la Biblia y poner en práctica la Biblia. Dice el libro de Proverbios capítulo 1 versículo 7 que el principio de la sabiduría es el obedecer a Dios. Los necios desprecian la sabiduría y la enseñanza. Así se edifica una casa, con la sabiduría de Dios, siendo obedientes a su palabra. Y así termino este punto acerca de cómo cuidar de mi familia o mi casa. Yo espero que les haya quedado claro bien este punto. ¿Cómo debemos cuidar a nuestra familia o casa? Pues siendo obedientes a la palabra de Dios, actuando con sabiduría de acuerdo a lo que Dios dice y no de acuerdo a lo que cada quien quiere hacer, sino de acuerdo a lo que Dios dice que haga cada quien. De acuerdo a lo que Dios dice que haga papá, de acuerdo a lo que Dios dice que haga mamá, de acuerdo a lo que Dios dice que haga la hija, de acuerdo a lo que Dios dice que haga el hijo. Eclesiastés 12 versículo 13. Usted puede leerlo en la traducción Reina Valera. Yo lo voy a leer en una traducción del lenguaje actual que dice así: puedo terminar este libro diciendo que ya todo está dicho,
Todo lo que debemos hacer es alabar a Dios y obedecerlo. Eso es lo que tiene que hacer cada familia. Alabar a Dios y obedecerlo. Leer la palabra y obedecerla. Ese es el fin de todo discurso oído, dice la versión Reina Valera. El fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Esto es el todo de la familia. Usar la sabiduría de Dios para edificar la casa, poniendo en práctica lo que Él nos dice por medio de ella. El otro elemento o virtud para edificar la casa o familia es la virtud de la prudencia. Van de la mano. ¿Qué es la prudencia? Es la virtud que nos guía u orienta a la felicidad. Es la virtud que sirve y que nos guía para que actuemos justa, adecuada y moderadamente. En otras palabras, es la virtud que nos enseña el cómo debemos de hacer las cosas o lo que debemos de hablar para no dañar a otros y a uno mismo. Es la virtud de saber cuándo y cómo debemos de hacer las cosas o no hacerlas, cuándo callar o cuándo hablar, y qué hablar. Es la virtud que nos ayuda para que hablemos solamente lo que edifica, solo lo que ha de servir para resolver un problema o cumplir con un objetivo de bien común que beneficia a todos y no perjudica a nadie. El verso base dice que con sabiduría se edifica y con prudencia se afirma. Pero la prudencia tiene que ser la de Dios. La sabiduría, que ya vimos que fue el primer punto, es la de Dios. Y la prudencia también debe de ser la de Dios. Tanto la sabiduría como la prudencia, como lo dice la Biblia en Proverbios 3:5. Ahí dice: fíate del Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia ¿qué? Prudencia. No te apoyes en tu propia prudencia. Vimos en el punto anterior que todo lo debemos de hacer de acuerdo a la sabiduría de Dios para cuidar o edificar a la familia y no en nuestra propia sabiduría. Y este segundo punto nos dice que debemos de actuar de acuerdo a la prudencia de Dios y no a la propia, para cuidar que no se caiga la casa o familia, porque con prudencia se afirma. Después de estudiar un poco acerca de las virtudes, llegué a la conclusión de que el hombre o mujer no nace siendo virtuoso o virtuosa. Nacemos con características que nos heredan nuestros padres genéticamente, pero las virtudes se adquieren por medio de la educación y la enseñanza. Y aunque tenemos la capacidad de saber lo que es bueno y lo que es malo, desde que Adán y Eva pecaron comiendo del árbol que Dios les había dicho que no comieran, desde ese entonces, aunque no tengamos Biblia, tenemos la capacidad de entender lo que es bueno y lo que es malo. Vamos a ver Génesis 3, verso 22. Dice: y dijo el Señor Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Aunque el hombre o mujer sabemos lo que es bueno y lo que es malo, aunque no tengamos Biblia, es muy importante leer y oír la palabra de Dios para crecer en la fe. Y así no actuemos o hablemos de acuerdo a nuestra propia sabiduría, sino de acuerdo a la palabra de Dios. Dice el proverbio del capítulo 3, verso 5, que no nos apoyemos en nuestra propia prudencia. Ya vimos que no debemos apoyarnos en nuestra propia sabiduría, sino en la de Dios. Y aquí nos dice este verso que no nos apoyemos en nuestra propia
prudencia, sino en la de ¿quién? En la de Dios, por lo cual es importante que usted y yo estemos leyendo la Biblia y hagamos las cosas de acuerdo a la Biblia. Esto quiere decir que tanto la sabiduría como la prudencia deben de ser la de Dios. Eso significa hacer las cosas de acuerdo a su palabra. El hombre prudente o mujer prudente es él o la que hace las cosas con la sabiduría de Dios, conforme a su palabra. Dios le dijo a su pueblo en el libro de Deuteronomio capítulo 4, verso 6, guardadlos pues y ponerlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Dios le dio a su pueblo su palabra como una forma de vida para que la pusieran en práctica y así formaran familias bien edificadas y reconocidos como el pueblo, como una nación de familias, si me permiten decirlo así, de familias sabias y prudentes, las cuales no hacen las cosas como ellos quieren, sino como Dios quiere. Dice la Biblia en Proverbios capítulo 13, verso 16, que todo hombre prudente procede con sabiduría, mas el necio manifestará necedad. Todo hombre o mujer o hijo prudente proceden o hacen las cosas de tal forma que no dañan a nadie con sus acciones y no dañan a su familia, ni a su congregación, ni a su empresa para la que trabaja, ni a sus vecinos, ni a sí mismos, porque todo lo hacen de acuerdo a la sabiduría de Dios, de acuerdo a la Biblia. El necio hace todo lo contrario. Se le dice no robes, roba. Se le dice no tomes, toma. Se le dice no fumes, fuma. Se le dice no faltes al trabajo, falta. Se le dice respeta a tu marido y no lo respeta. Se le dice ama a tu mujer y la maltrata. Se le dice no seas soberbio y es soberbio. Se le dice no hables cosas que puedan dañar a algún prójimo. Algunos se le dicen el pastor nos ha hablado acerca del chisme, el pastor nos ha hablado acerca de que no debemos de andar de chismosos, el pastor nos ha dicho que no andemos de murmuradores, el pastor nos ha dicho que tenemos que amar a nuestros prójimos y estamos haciendo lo contrario. El necio hace todo lo contrario. Se les dice que cómo hacer las cosas de acuerdo a la Biblia y hacen lo contrario. Eso es actuar de acuerdo a su propia sabiduría y de acuerdo a su propia prudencia. Dice la Biblia en el libro de Proverbios capítulo 10, verso 19, que en las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. El prudente refrena su lengua o tiene mucho cuidado de lo que dice. ¿Saben que una de las causas por las cuales los matrimonios y familias completas se destruyen, se lastiman, se humillan? Es por las cosas que se dicen. Y no paran hasta que llega la violencia física. Dice Dios que el prudente refrena su lengua. Eso quiere decir que no dice cosas ni hace cosas que están penalizadas en la Biblia. El prudente sabe callar. El prudente no habla cosas que lastiman, que dañan a los demás. Dice la Biblia que con sabiduría y prudencia de Dios. Repito, dice la Biblia que con sabiduría y prudencia de Dios
y no la de usted o la mía, y no la de los hombres, sino la de Dios. Repito nuevamente, dice la Biblia que con sabiduría y prudencia de Dios, y no la nuestra, se edifica la casa, se edifica la familia, se cuida que la familia no sea destruida. Y dice el profeta Isaías en el capítulo 5, verso 21, ay de los sabios en sus propios ojos, y de los que son prudentes delante de sí mismos. Ese ay que menciona el profeta nos habla de las consecuencias nefastas para los que hacen y hablan de acuerdo a su propia sabiduría y actúan de acuerdo a su propia prudencia. Eso nos habla acerca de las consecuencias para aquellas familias que, a pesar de conocer la palabra de Dios, no la obedecen. ¿Por qué? Porque están actuando de acuerdo a su propia sabiduría, de acuerdo a su propia prudencia, no se corrigen. Ese ay, repito, nos habla de las consecuencias que sufrirán todos aquellos que, en lugar de arrepentirse y pedirse perdón el uno al otro y corregir, se mantienen aferrados en su conducta, pensando en que les va a ir bien a pesar de que estén transgrediendo la palabra de Dios. No les va a ir bien a los sabios en su propia opinión, ni a los prudentes en su propia opinión, no les va a ir bien. Dios no es mentiroso, Él nos dejó la Biblia, su palabra, para que a través de ella nosotros entendamos lo que debemos de hacer, lo que no debemos de hacer, lo que debemos de hablar, lo que no debemos de hablar, para tener familias bien edificadas. El ay que menciona, repito, el profeta Isaías, es para los sabios en sus propios ojos y para los prudentes en su propia prudencia. Los que hacen a un lado la sabiduría de Dios y la prudencia de Dios. Los que no hacen caso de lo que Dios les dice. Ese ay es para aquellas familias que, a pesar de conocer la palabra, no lo obedecen. Es para aquellos que hacen el consejo a un lado, hacen el consejo de Dios a un lado y actúan de acuerdo a sus deseos carnales o de acuerdo a su sabiduría o propia prudencia. Por último, nadie como nuestro Señor Jesucristo para decirnos quién es prudente y sus resultados, y quién no lo es y sus resultados. Y nos da dos parábolas o ejemplos terrenales, de las cuales solo vamos a ver una, en la que nos da una enseñanza muy clara acerca de los que son sabios y prudentes y sus resultados, y de los que son sabios y prudentes en su propia opinión, o sea, necios e insensatos, y sus resultados. El Señor Jesús nos dio la parábola de las 10 vírgenes en Mateo 25, del 1 al 12. Ahí nos habla el Señor Jesús de 10 mujeres, 5 de ellas prudentes y 5 insensatas. Las prudentes son las que estuvieron y están preparadas por si el Señor viene, no se queden. Eso nos habla de mujeres que estuvieron y están cumpliendo con sus deberes como madres, como esposas, como hijas, de acuerdo a lo que Dios les manda, no de acuerdo a su propia sabiduría o prudencia. Las otras 5 son insensatas, las que, a pesar de conocer sus deberes, no cumplieron o no están cumpliendo con lo que Dios demanda. Las prudentes se fueron con el esposo en esa parábola, y las imprudentes se quedaron o las dejaron. Yo podría decir, los prudentes se fueron con la esposa
¿Los imprudentes se quedaron o los dejaron solos? Creo yo que esta parábola aplica también para los varones y para todos, hasta para los hijos. Habla acerca acerca de los que van a entrar al cielo y los que no van a entrar. Pero también nos habla de los que tendrán familias bien edificadas y de los que verán a sus familias sufriendo o destruidas. Pero bueno, esta parábola se las dejo de tarea que la lean en casa. De esa manera ustedes van a enriquecerse el tema. Disfrútenlo, lean esa parábola. Quiero terminar este tema con otra parábola que les pido que también la revisen en casa, en donde nuestro Señor y Salvador Jesucristo nos dice en pocas palabras quiénes son los sabios y prudentes y sus resultados, y los que son sabios y prudentes en su propia opinión, y lo que sucede o sucederá a cada quien. Yo a mí me recuerda, cuando voy a esta parábola, yo me acuerdo de hace muchos años. No me vaya a hacer, pero sí tiene muchos años, por lo menos tiene más de 30. Y yo me acuerdo de un canto que entonaban en ese lugar que decía: funda tu casa sobre la roca, y vendrán ríos y fuertes vientos, pero tu casa no se caerá. Y creo que dice así: funda tu casa sobre la roca, que Jesucristo te ayudará. Y vendrán ríos y fuertes vientos, pero tu casa no se caerá. Y bueno, es una partecita de la que me acuerdo, ya tiene muchos años, pero eso mismo yo se los canto a ustedes. Y se los digo de parte de Dios: funden su casa sobre la roca. ¿Eso de qué se nos habla? De sean obedientes a la palabra del Señor, sean prudentes, hagan las cosas de acuerdo a la palabra del Señor para que su familia no sufra. Si hay alguno en casa que ha estado actuando mal, déjame decirte desde aquí que a pesar de tu comportamiento, Dios te ama. Y a pesar de tu comportamiento, Dios está hablando a tu vida a través de este tema, haciéndote saber que tarde o temprano pueden empezar a suceder cosas malas en tu vida si no te arrepientes y te corriges. El plan de Dios no es que te pasen cosas malas, el plan de Dios es que te vaya bien y que vivas en una familia bien edificada, pero es necesario que tú te arrepientas y le pidas perdón a Dios, y Dios te va a perdonar. Pero hágalo, ya sea la esposa. Si la esposa ha fallado, también le voy a animar a que le pida perdón a Dios y se corrija. Si es el esposo el que está fallando, pues el esposo pida perdón y corríjase. Si es la hija, hijas, corríjanse, pidan perdón y corrijan. Si es algún hijo, pidan perdón y corrijan. Dios está hablando a sus vidas a través de este tema, como me ha estado hablando a mí. Porque Dios habla de una o más formas para librarnos de la muerte, para librarnos del mal, pero algunos no hacemos caso y actuamos como sabios en nuestra propia opinión o prudentes en nuestra propia opinión, y hacemos caso omiso de lo que Dios nos dice a través de su palabra. Voy a terminar este tema, pero quiero terminarlo leyendo esta parábola que se le conoce como la parábola de los dos cimientos, que es una enseñanza muy clara, muy fácil de entender acerca de los que son sabios y acerca de los que son necios, de los que son prudentes y de los que son insensatos. Mateo 7 del 24 al 27. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa,
y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Aquí está la clave para edificar o destruir. Actuar sabiamente y prudentemente, o imprudentemente y neciamente. ¿Qué le va a pasar a los que actúan con sabiduría de Dios y con prudencia de Dios? Tendrán a sus familias bien edificadas y no va a haber ningún poder sobre la tierra que las dañe o que las destruya. Pero también aquí habla acerca de aquel que oye la palabra de Dios y no lo obedece. Es como un hombre insensato, es como un hombre sabio en su propia opinión, o como un hombre prudente en su propia opinión, que cuando vengan los problemas sobre su vida, su familia, su casa, va a caer y va a ser grande su ruina. La clave para que no se caiga la casa: ser sabios y prudentes, haciendo todo de acuerdo a la palabra del Señor. Hermanos, yo les he dicho que venir a este lugar no es venir para adquirir una religión, es venir a este lugar a invertir tu tiempo en algo que te va a ser de provecho. A veces yo los miro sentados aquí en la congregación y me siento como si fuera alguien que los estuviera entrenando, pero les tengo que decir lo que deben de hacer y lo que no deben de hacer, para que salgan allá afuera, para que vayan a sus casas y tengan bendición, viviendo de acuerdo a la palabra, actuando con la sabiduría y la prudencia de Dios. En conclusión, dice la Biblia que con sabiduría y prudencia se edifica la casa. Casa significa familia. Hoy voy a preguntar a los varones desde este lugar. No me conteste. ¿Son sabios y prudentes? Le estoy preguntando a usted, varón. No le pregunté a su esposa, no le pregunté a sus hijos. Porque si les pregunto, quién sabe si le den con todo. Y no se trata de eso. Se trata de que cada quien reconozcamos: ¿somos sabios o somos prudentes a pesar de conocer la palabra? Hoy voy a preguntar a las mujeres: ¿son sabias y prudentes? No me conteste. Tampoco contesten los que están a su lado, porque si ellos contestaran y se lo dijeran, le darían a lo mejor con todo. Y no se trata de golpearnos con todo. Se trata de reconocer en qué estamos mal, pedirle perdón a Dios y corregir. Hoy voy a preguntar a los jóvenes también desde este lugar: ¿son sabios y prudentes? No me contesten tampoco. Y tampoco le estoy preguntando a papá y a mamá, ni a los que le rodean, porque si les preguntara a ellos y ellos me contestaran, a lo mejor les dan con todo. No se trata de darnos con todo, se trata de acudir a la misericordia de Dios, al amor grande del Todopoderoso, y decirle: Señor, no, a pesar de tener tu palabra, a pesar de tener tanto tiempo en el camino cristiano, a pesar de leer tu palabra, a pesar de tener cursos, a pesar de tener dones y talentos que vienen de ti, Señor, he sido imprudente, he actuado como un sabio en mi propia opinión y he actuado como un prudente en mi propia opinión y he hecho cosas que van en contra de tu voluntad. Perdóname. Es lo que tenemos que hacer. No me conteste. Papá, mamá, ¿son sabios y prudentes? Los muchachos jóvenes, varones, ¿son sabios y prudentes? Las jovencitas, ¿son sabios y prudentes? Contéstenle a Dios. Hay problemas y necesidades en casa, y eso podría ser el resultado de nuestras acciones necias e imprudentes. Pero con todo y ello, Dios nos ama y Él quiere bendecirnos, Él quiere ayudarnos.
Lo único que debemos hacer es pedirle perdón por las acciones necias e imprudentes que hemos cometido. Y luego le pedimos que nos ayude en todo lo que cada quien necesita. ¿Qué le parece? Cierra ahí sus ojos. Ahí donde está papá, hermano varón. Ser valiente implica reconocer que tú y yo no hemos sido sabios y prudentes de acuerdo a la Biblia. Eso es ser valiente. Y eso es humillarse delante de Dios. Y si nos humillamos delante de Dios, Él nos levanta, Él nos perdona, nos levanta, nos bendice. Hermanas, varonas, esposas, es de valientas también, es de guerreras de Dios, es de mujeres luchonas, es de mujeres sabias y prudentes el reconocer que a lo mejor algunas de ustedes han actuado neciamente o como sabias en su propia opinión o como prudentes en su propia opinión, y por eso algunas de ustedes han fallado. Pero le puede pedir perdón a Dios. Eso es de valientes, eso es de guerreras, es de mujeres luchonas, es de mujeres sabias y prudentes reconocer y pedirle perdón a Dios. Hágalo. Jóvenes, también es de valientes. Es de gente que quiere tener éxito en el futuro, en el presente y en el futuro. El reconocer que no han actuado sabiamente y prudentemente de acuerdo a la Biblia. A lo mejor han actuado sabiamente de acuerdo a su opinión, a lo mejor han actuado prudentemente de acuerdo a su opinión, pero no de acuerdo a lo que Dios quiere. Por lo tanto, jóvenes, ustedes son las generaciones que vienen empujando, y Dios espera que ustedes se levanten como una generación de jóvenes y de adolescentes, de hombres y mujeres llenos del poder del Espíritu Santo, de hombres y mujeres sabias y prudentes que hagan las cosas de acuerdo a la palabra de Dios y que trabajen para que se siga tomando la Biblia en el mundo entero como su forma de vida. Así es que, jóvenes, ¿qué les parece si reconocen ahí donde están que han fallado y le piden perdón a Dios? Y Señor, en esta hora, en el nombre de Jesús, yo en este lugar, como cada uno de los varones seguramente, y como cada una de las esposas, y como cada uno de los jóvenes, aquí estamos, Señor, reconociendo que a pesar de que conocemos tu palabra, a veces actuamos de acuerdo a la carne, a veces actuamos de acuerdo a nuestra sabiduría personal y no a la tuya. A veces actuamos imprudentemente, o a veces actuamos prudentemente de acuerdo a nuestra sabiduría, pero no a la tuya. Señor, perdónanos, perdónanos. Perdónanos porque creemos que en lugar de actuar sabiamente, hemos actuado neciamente. En lugar de actuar prudentemente, hemos sido imprudentes. Perdóname, Señor. Como seguramente te están pidiendo perdón cada uno de los varones en casa, como seguramente te están pidiendo perdón cada una de las varonas en casa, como seguramente te están pidiendo perdón los jóvenes varones, las jóvenes doncellas en casa, Señor. Aquí estamos, reconocemos esas faltas que hemos cometido y que van en contra de tu sabiduría y tu prudencia. Perdónanos en el nombre de Cristo Jesús. Ahora les voy a animar a que le pidamos a Dios la ayuda que necesita cada quien, porque seguramente algunos tienen necesidad de salud, necesitan que Dios les bendiga en su trabajo, que Dios les cubra sus necesidades, no sé, que Dios les ayude a restaurar su matrimonio, que Dios les ayude a restaurar su relación familiar, porque usted ya le pidió perdón a Dios, pero ahora hay que restaurar esa relación familiar. O hay que pedir que Dios haga llegar las bendiciones que cada quien necesita. Dice el Salmo 127, versículo 1, si el Señor no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si el Señor no guardare la ciudad, en vano vela la guardia.
Si Dios no es el que edifica tu casa, si Dios no es el que cuida de tu casa, en vano trabajas tú y yo. ¿Qué les parece si le pedimos que Él nos ayude a restaurar esa familia? Que Él nos ayude a cuidar que su familia no sea destruida. El diablo existe y tiene un montón de achichincles llamados huestes espirituales de maldad, fuerzas espirituales de maldad, que quieren destruir su matrimonio y su familia. Pero usted ya le pidió perdón a Dios en esta hora, y de esa manera en este momento lo estamos haciendo retroceder y vamos a impedir que Él destruya su familia. Pero ahora le vamos a pedir que Dios se manifieste y les ayude a cada uno de ustedes y les libre de todos los enemigos que están tratando de destruir su familia. Vamos a orar. Y Señor, en esta hora, en el nombre de Jesús, oramos a ti, Señor, reconociendo lo que dice tu palabra. Si tú no edificas nuestra casa, en vano trabajamos los edificadores. Si tú no nos ayudas a restaurar nuestra familia, si tú no nos ayudas a restaurar nuestras relaciones familiares, en vano trabajamos, Señor. En esta hora clamamos a ti para pedirte, Señor, que nos ayudes con tu Espíritu Santo a restaurar nuestra familia, a restaurar nuestro matrimonio, a restaurar nuestra relación con los hijos, a restaurar la relación de papá y mamá, a restaurar la relación familiar. Señor, envía la ayuda, te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Envía la ayuda a cada familia, envía esa ayuda, esa presencia de tu Espíritu Santo a ministrar a los corazones para que se amen, se perdonen y se comprometan a actuar con la sabiduría y la prudencia que viene de ti, Señor Dios, en el nombre de Jesús. Yo pongo en tus manos a cada familia y te pido, Señor, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, que les ayudes, que les bendigas. Ten misericordia de aquellos que han mirado en peligro su matrimonio y su familia. Ten misericordia de ellos y ayúdales, Señor, ayúdales con tu Espíritu Santo. En el nombre de Cristo te lo pido. Yo declaro desde este lugar la victoria sobre toda fuerza espiritual del diablo que quiere destruir su familia. Yo declaro la victoria sobre Satanás en el nombre de Jesucristo y lo echo fuera de sus familias, lo echo fuera de sus casas. Fuera, Satanás, yo te echo fuera de cada familia que está recibiendo este mensaje por este medio. Te echo fuera de su casa, te echo fuera de sus vidas en el nombre de Jesús. Y declaro que la sangre del Cordero de Dios tiene poder y que la sangre del Cordero de Dios los limpia de todo pecado. Y la sangre del Cordero de Dios los libra de toda obra del enemigo en el nombre poderoso de Jesús. Amén, aleluya. Gloria a Dios, Dios es grande, créanlo, Dios es todopoderoso. Yo lo creo y sé que van a pasar cosas en sus familias para ser libres y para ser bendecidos y estar bien edificados por el Señor en el nombre de Jesucristo. Amén, amén.